¿Listos para descubrir una historia de amor verdadera, que desafió el destino y las barreras del tiempo? Quédate conmigo y déjate llevar por este relato emocionante que te hará vibrar el corazón. No olvides suscribirte para no perderte ningún capítulo de estas historias inolvidables. En lo alto de una meseta polvorienta del norte de México, donde el viento silba entre las piedras y el sol cae sin misericordia sobre los tejados de adobe, se alzaba una vieja fortaleza colonial. Su color era entre hueso y tierra, con muros gruesos que habían soportado tanto los cañones de la guerra como los gritos de los soldados ebrios. Ahí vivía don Vicente de Allende y Requena, comandante retirado del ejército español, hombre de porte severo, barba bien recortada y mirada de hielo. Era de esos hombres que creían que el mundo se divide en fuertes y débiles, y que la compasión era una debilidad más peligrosa que la pólvora. En esa fortaleza, apartada del mundo y rodeada de cardones y coyotes, también vivía su hija única, Isabel. Isabel no era una mujer que pasara desapercibida. Desde niña, su presencia llenaba las habitaciones con una especie de calor invisible. Tenía una voz grave y dulce a la vez, como esas melodías antiguas que se entonan para dormir a los niños y a los ancianos. Su risa, aunque no frecuente, era honda, contagiosa, y cuando escapaba de sus labios, hacía que los pájaros del patio revolotearan como si el mundo se hubiera vuelto más amable. Su cuerpo, generoso desde la juventud, fue creciendo sin pedir permiso, sin encajar jamás en las expectativas de su padre. Era alta, de caderas anchas, brazos fuertes y mejillas siempre rosadas por el sol. Caminaba con la calma de quien sabe que no tiene que apurarse para ser vista. Sin embargo, eso que en otras culturas podría haber sido símbolo de abundancia y poder maternal, en los ojos de don Vicente era una desgracia heredada de su madre, una vergüenza que debía ocultarse bajo capas de tela y silencios. Y aunque jamás lo decía en voz alta, Isabel lo sentía con cada mirada fría, con cada gesto evitado, con cada comida donde ella servía, pero él apenas le dirigía la palabra. Una señorita debe saber contenerse, decía él, con tono marcial, mientras servía una porción pequeña de pan a su hija. Cuerpo grande, mente perezosa. Pero Isabel no era ni perezosa ni tonta. Desde niña se refugiaba en los libros de la biblioteca polvorienta del fuerte. Leía en voz alta para los sirvientes, aprendía palabras en náhuatl que su nodriza indígena le susurraba al oído como secretos de otro mundo. Preparaba infusiones, bordaba mantos con figuras que los demás no entendían y escribía cartas que no enviaba, imaginando un mundo donde las mujeres como ella pudieran vivir sin ser miradas con desprecio. Los hombres del pueblo la veían pasar en misa con sus vestidos oscuros, sus zapatos bien lustrados y su cabello recogido. Algunos murmuraban, es bonita, de cara, pero qué desperdicio de cuerpo. Otros, más crueles, hacían chistes cuando ella pasaba con su paso firme por la plaza, fingiendo que el suelo temblaba a su paso. Don Vicente, al oírlos, no los enfrentaba, agachaba la cabeza, como si el cuerpo de su hija fuera una afrenta contra su nombre de sangre pura y linaje europeo. A lo largo de los años, varios pretendientes fueron traídos por conveniencia o por obediencia al comandante. Pero al verla, la mayoría buscaba excusas, no estoy listo para el compromiso, mi madre está enferma, Dios me ha llamado al seminario. Cada rechazo, en lugar de unirlos, alejaba más al padre y a la hija. Isabel se volvió silenciosa, pero nunca amarga. No tenía el alma torcida. Solo guardaba su ternura como quien guarda una flor en medio del desierto, con cuidado, con paciencia, sin mostrarla al sol. Así pasaron los años. Isabel se convirtió en una mujer adulta, entrada ya en la treintena, sin esposo, sin hijos, sin amigas con quienes compartir confidencias, pero con una dignidad intacta. Mientras su padre se amargaba con la vejez y los recuerdos de glorias militares pasadas, ella conservaba la mirada limpia, como si supiera que la vida aún no había dicho su última palabra. Y fue entonces, en uno de esos veranos en que el aire quema incluso dentro de las casas, cuando un apache capturado cambió el rumbo de su destino para siempre. El calor de aquel verano era insoportable. El aire parecía detenerse en las paredes, y ni siquiera los alacranes se animaban a cruzar las piedras calientes. En esa atmósfera espesa y fatigada, llegaron las noticias. Una patrulla del fuerte había capturado a un apache joven tras un cruce violento en el cañón de los murciélagos. Había resistido solo contra 5 hombres,
hiriendo a 2 y dejando a 1 con el rostro marcado de por vida. Lo trajeron maniatado, cubierto de polvo y sangre seca, con el torso desnudo, la mirada desafiante y el cabello largo cayéndole por los hombros como una sombra viva. A su paso, los soldados lo empujaban con insultos, mientras él caminaba erguido, sin permitir que sus ojos se humillaran. Su nombre era Taksim, y aunque los hombres del fuerte lo pronunciaban como si escupiera una ofensa, él lo llevaba con orgullo. En su lengua, significaba rayo entre las piedras. Isabel lo vio desde una de las ventanas del pasillo alto, junto a los dormitorios de servicio. Sus ojos se cruzaron por un instante fugaz. En él, no había ni súplica ni temor. Solo una firmeza que no venía del cuerpo, aunque era fuerte como un roble joven, sino de adentro, como si la tierra misma habitara en su pecho. Aquella noche, mientras el aire olía a tormenta y los grillos parecían murmurar secretos antiguos, don Vicente reunió a su círculo de oficiales en el salón principal. Allí, entre risas amargas y copas de vino, surgió una idea. Más bien, una venganza. Ese salvaje cree que puede burlarse de nosotros. Herir a mis hombres. Escapar de cada trampa como si el mundo le debiera respeto, dijo el comandante, golpeando la mesa con su bastón. Pero yo le enseñaré que ni siquiera él está por encima del ridículo. Uno de los oficiales, más joven, rió y preguntó con ironía. ¿Y qué hará, mi comandante? ¿Lo pondrá a limpiar botas? Pero, respondió don Vicente, con una sonrisa torcida. Le daré algo que ningún apache desearía, una esposa española, noble y obesa. Mi hija. Hubo un silencio breve. Luego, risas forzadas, incómodas. Algunos intentaron oponerse con diplomacia, pero la mirada del comandante no dejaba espacio para cuestionamientos. Será una humillación para él y una lección para ella. Que comprenda de una vez por todas que su lugar en este mundo es el que yo le dé, dijo. No lo dijo con odio, sino con esa frialdad que lastima más que 1000 gritos. A la mañana siguiente, Isabel fue llamada al despacho. No se le pidió opinión. Solo se le dijo que debía vestirse con el manto blanco de su madre, el de bodas, y prepararse para unirse en matrimonio con el prisionero apache, como acto simbólico ante Dios y los hombres. Ella no lloró. No preguntó. No gritó. Solo asintió, con un temblor en los labios que no llegó a convertirse en palabras. Había sido criada para obedecer, pero en el fondo de su pecho, algo empezó a crujir. No tenía miedo. Era el nacimiento de algo más antiguo. Tal vez la dignidad. Tal vez la rebelión. Tal vez el destino que, finalmente, comenzaba a escribir su propio nombre. Y así, esa tarde, cuando el sol comenzó a inclinarse tras los cerros, Isabel bajó las escaleras con su vestido blanco bordado en hilo dorado. Su cabello estaba recogido con peinecillos de plata. No llevaba adornos, ni sonrisa. Caminaba como se camina hacia el abismo, pero con la frente en alto. Taksim estaba en pie, encadenado a un poste del patio, rodeado de soldados armados. Sus ojos la vieron llegar, y no se apartaron de los suyos. Fue una mirada larga, extraña, cargada no de burla, ni desprecio, sino de algo parecido a la curiosidad serena. Como quien ve aparecer una flor en mitad del desierto. No dijeron nada. Solo se miraron. Y en ese silencio, comenzó una historia que nadie, ni siquiera el cruel don Vicente, podría controlar. Los soldados del fuerte se reunieron en el patio principal como si se tratara de una función de teatro grotesco. Algunos masticaban tabaco. Otros fingían indiferencia, pero todos estaban atentos, con esa mirada cruel que nace cuando un ser humano cree estar por encima de otro. El cielo, ajeno a los caprichos de los hombres, comenzaba a oscurecerse con lentitud. Las nubes se tiñeron de púrpura y oro. El aire olía a tierra seca, a pólvora vieja y a tensión contenida. Isabel avanzó entre ellos como si no los viera. Iba sola, sin madre ni padre del brazo. Llevaba en su mano un ramo modesto de flores silvestres que había recogido esa mañana, en un acto de obstinación silenciosa. Si iba a ser humillada, sería con la cabeza alta. Si aquel hombre, ese apache al que todos despreciaban, iba a ser su esposo simbólico, ella se presentaría como una mujer entera, no como una víctima. Taksim la esperaba junto al altar improvisado, una mesa de madera con un crucifijo y una Biblia, bajo la mirada del capellán del fuerte,
que apenas ocultaba su incomodidad. El apache tenía los pies encadenados, pero las manos libres. Habían decidido que, por espectáculo, debía poder ponerle el anillo. La cadena limitaba sus pasos, pero no su presencia. Ni su dignidad. Cuando Isabel se colocó frente a él, ambos se miraron con atención. Fue una mirada sin palabras, pero densa, como si se leyeran el alma mutuamente en un idioma que nadie más podía entender. El capellán murmuró los votos apresurados. No hubo sí, acepto. No hubo beso. Solo un silencio largo, que parecía pedirle al viento que se llevara la vergüenza que flotaba en el aire. Cuando se intercambiaron los anillos, Taksim tomó con suavidad la mano de Isabel. Sus dedos eran ásperos como piedra de río, pero su tacto fue suave, respetuoso, humano. Ella sintió un escalofrío que no vino del miedo. Era algo más hondo, algo desconocido. Gracias, susurró él, sin acento, en un español limpio y pausado. Ella se estremeció. No esperaba que hablara su lengua. Tampoco esperaba gratitud. ¿Por qué me agradeces? Susurró, sorprendida. Por no bajar la mirada, respondió él, sin soltar la mano. Ni la tuya, ni la mía son manos de esclavos. Tras la ceremonia, Taksim fue llevado de nuevo a su celda de piedra, pero esta vez no solo como prisionero, sino como esposo de la hija del comandante, en esa burla cruel que todos entendían como una sentencia de humillación para ambos. Isabel, en cambio, regresó a su habitación sin lágrimas, sin palabras, con algo nuevo latiendo en el pecho. Algo incómodo, pero no desagradable. Como una semilla que aún no sabe en qué tierra ha caído. Esa noche, don Vicente no fue a su habitación a felicitarla. No hubo cena ni brindis. Solo el sonido de la puerta cerrándose con fuerza y el eco de pasos que se alejaban. Pero del otro lado del fuerte, en la oscuridad de la celda húmeda donde dormía el apache, Taksim cerró los ojos con una ligera sonrisa. Había estado en decenas de batallas, había conocido la muerte de cerca, había perdido familia, amigos, libertad. Pero algo en esa mujer, en su firmeza silenciosa, en la dignidad de sus hombros rectos, le hablaba de una fuerza distinta a la guerra. Una fuerza que quizás, por primera vez, valdría la pena conocer. Los días siguientes fueron extraños, como si el fuerte estuviera suspendido en un limbo de rumores y miradas furtivas. Nadie sabía bien qué hacer con Isabel. Algunos esperaban verla llorar por los rincones, otros decían que se iría del fuerte por la vergüenza. Pero ella no hizo ni una cosa ni la otra. Continuó con su rutina, como si no hubieran intentado convertir su vida en un escarnio. Caminaba por los corredores con la misma serenidad, aunque ahora había algo nuevo en su andar, una firmeza sin miedo, como si dentro de ella hubiera brotado una raíz más profunda. Cada tarde, el comandante ordenaba que Isabel llevara una bandeja de comida al prisionero. Era su forma de recordarle la humillación. Los soldados miraban en silencio como ella atravesaba el patio con la cabeza erguida, sin responder a los murmullos. La celda de Taksim estaba en una esquina sombría del fuerte, con una única rendija por donde entraba un hilo de luz al atardecer. La primera vez que Isabel entró sola, él no se movió. Estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, los ojos cerrados y las manos sobre las rodillas. Parecía una escultura hecha de piel y polvo. Pero cuando ella dejó la bandeja sobre una piedra cercana, él abrió los ojos lentamente y la miró. Te dije gracias, repitió él, en voz baja. Pero ahora te lo repito, por venir. Me obligan, dijo ella, sin dureza, pero con claridad. Sí. Y sin embargo, vienes como si no te obligaran. Ella lo miró, por primera vez sin miedo, sin la vergüenza que su padre le había incrustado durante años. ¿Y tú, hablas como si no odiaras? Taksim sonrió levemente. Sus dientes eran blancos y firmes, su rostro era sereno. El odio es una cadena, dijo. Si tú no lo traes, yo no lo necesito. Aquella respuesta la descolocó. No estaba acostumbrada a hombres que respondieron con sabiduría en vez de con gritos. Se quedó unos segundos de pie, luego se marchó en silencio. Durante los días siguientes, el ritual se repitió. Isabel traía la comida. Él la recibió con una breve reverencia. A veces hablaban poco. A veces, nada. Pero algo comenzaba a tejerse entre ellos. Un lazo sin palabras, hecho de respeto mutuo.
de mirar al otro como es, no como dicen que debería ser. Una tarde, al dejar la bandeja, Isabel notó que Taklissim había tallado figuras en la pared de la celda. Eran formas curvas, espirales, y lo que parecía un ciervo alzando la cabeza hacia el cielo. ¿Qué es eso?, preguntó, sin juicio. Mi historia, respondió él. Lo que mi pueblo cuenta sin escribir. Lo que nadie podrá borrar, ni con muros, ni con cadenas. ¿Y tú? ¿Me contarías esa historia? Taklissim la miró largo rato. Luego asintió. Si tú me cuentas la tuya. Esa noche, por primera vez en su vida, Isabel durmió con una extraña calma. Como si al fin alguien quisiera escucharla sin juzgar su cuerpo, ni su apellido, ni su silencio. Y en el corazón de un fuerte que fue construido para separar dos almas, una prisionera y otra invisible, comenzaban a encontrarse en un espacio que no pertenecía ni al poder, ni al odio, sino a lo humano. Taklissim comenzó a hablarle una tarde mientras el sol se despedía en tonos anaranjados y la celda se llenaba de sombras largas. Contó historias de su gente, de las montañas donde corrían libres, del viento que cantaba entre los árboles y de la luna que era testigo silenciosa de sus sueños y de sus penas. Habló del valor, de la libertad que no se mide en cadenas ni en tierras conquistadas, sino en el alma que se niega a romperse. Isabel escuchaba con los ojos brillantes, bebiendo cada palabra como quien encuentra agua después de un largo viaje por el desierto. Ella, a su vez, comenzó a abrirse poco a poco, revelando las heridas que el orgullo de su padre había dejado en su corazón. Le habló de la soledad que la había acompañado desde niña, de los sueños que tuvo que enterrar porque su cuerpo no era el que esperaban, de la tristeza de ser querida solo a medias, como si su amor fuera un castigo. Taklissim la miraba con una ternura profunda, y en su silencio le ofrecía un refugio donde podía ser simplemente Isabel, sin adornos ni máscaras. Con cada encuentro, la distancia entre ellos se acortaba, no por obligación, sino por deseo genuino de conocerse y entenderse. Isabel aprendió a leer en sus ojos la fuerza de un pueblo que había resistido siglos, y Taklissim descubrió en ella una luz suave y valiente, capaz de romper cualquier muro de indiferencia. Una noche, mientras el viento susurraba entre las hojas y la fortaleza dormía, Taksim se acercó más a ella, con voz baja pero firme, dijo, no eres la mujer que creían. Eres mucho más. Eres como la tierra que sostiene la vida, fuerte, paciente, y llena de secretos que solo los valientes pueden descubrir. Isabel sintió que el peso que había llevado durante años empezaba a desvanecerse. Por primera vez, alguien la veía sin prejuicios, sin miedo. Y en ese instante frágil y eterno, supo que no estaba sola. El amor que nació entre ellos no fue rápido ni fácil. Fue una llama que se encendió lentamente, alimentada por la comprensión, el respeto y la ternura. Un amor que desafió la rabia de un padre, la dureza de un mundo dividido, y la sombra de un destino impuesto. Porque a veces, en los lugares más inesperados, florece lo más verdadero. Las horas en que el sol desaparecía detrás de las montañas y el frío comenzaba a colarse en cada rincón del fuerte, eran las que Isabel esperaba con mayor ansia. Era el momento en que, sin temor a las miradas curiosas o los cuchicheos malintencionados, se acercaba a la celda donde Taklissim la esperaba, paciente y sereno. Esa tarde en particular, el aire olía a tierra mojada por una tormenta reciente, y la fragancia de los nopalitos en flor se colaba por las ventanas abiertas. Isabel llevaba un pequeño cuaderno, regalo que había encontrado entre las pertenencias olvidadas de su madre, y un lápiz gastado. Había decidido que, aunque nadie les diera un lugar en el mundo, ellas dos, la mujer española y el guerrero apache, crearían su propio espacio, aunque fuera solo con palabras. Se sentó frente a él, dejando que la luz bañara sus rostros. Taklissim sonrió al verla tan decidida, tan diferente de la muchacha que había sido entregada como castigo. Cuéntame, Isabel, le pidió con una voz que parecía un susurro del viento. Cuéntame quién eres, más allá del nombre que te dieron. Isabel vaciló. Las palabras no venían con facilidad, como si llevaran años dormidas bajo una capa gruesa de polvo y silencio. Pero poco a poco empezó a hablar, de su infancia, de la ausencia de su madre, de la dureza de un padre que medía el amor con reglas estrictas y castigos severos. Le contó cómo se había sentido prisionera de un cuerpo que otros juzgan, de una belleza que no se ajustaba a los cánones y del anhelo profundo de ser amada sin condiciones.
Taklissim la escuchó sin interrumpir. Luego, con calma, comenzó a compartir su historia. Habló de la libertad arrebatada, de la lucha diaria para proteger a los suyos, y de la tristeza que sentía al ver cómo su pueblo era despojado de sus tierras y de su identidad. Pero también habló de la esperanza que nunca se rendía, del amor a la tierra y a la vida, aunque ésta fuera dura. Entre esas palabras, nacía un puente invisible que unía dos mundos que parecían destinados a odiarse, pero que en realidad anhelaban comprenderse. El sol comenzaba a caer y el fuerte se teñía con tonos dorados y anaranjados, un contraste con la fría piedra gris que cubría cada rincón de aquel lugar. Isabel avanzó hacia la celda de Taklissim con la determinación de quien sabe que ese momento ya no es solo un deber, sino una necesidad que va más allá de lo permitido. Sostenía en sus manos unas mantas bordadas con flores de colores vivos, regalos que había tejido con sus propias manos durante las largas noches en vela. Pequeños detalles que, para ella, significaban resistencia, dignidad y una pequeña rebelión contra el destino impuesto. Taksim estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, sus ojos profundos fijos en un punto invisible. Cuando Isabel entró, levantó la mirada, y por un instante sus miradas se encontraron, intensas, sin palabras. Ella sintió el latido de su corazón acelerar, no por miedo, sino por algo que aún no sabía nombrar. Sin decir nada, se arrodilló frente a él, con un gesto lento y cuidadoso, extendió las mantas. Él las tomó con sus manos ásperas, sorprendido y agradecido, como si aquel simple acto le devolviera un poco de humanidad que creía perdida. Durante un largo rato, el silencio fue el único lenguaje entre ellos. Isabel se atrevió entonces a tomar una mano de Taklissim, sosteniendo con suavidad, como si temiera que ese contacto se rompiera con un solo movimiento. Él no retiró la mano. Por el contrario, apretó ligeramente sus dedos, y en ese instante, algo cambió. No había miedo, ni rechazo, solo un reconocimiento profundo de que ambos, a pesar de sus heridas y diferencias, buscaban lo mismo, un poco de consuelo, un espacio donde sus almas pudieran descansar. A partir de ese día, la rutina de llevarle la comida a la celda se volvió diferente. Isabel ya no solo entregaba un plato, sino que compartía palabras, pequeñas conversaciones que iban tejiendo una red invisible de confianza. Hablaban poco, pero cada frase era como una semilla que germinaba silenciosa. Taklissim le enseñó a dibujar con carbón en la pared, y juntos recrean imágenes de la naturaleza, de su pueblo, de leyendas que parecían cobrar vida entre las sombras de la celda. Isabel aprendió a escuchar el ritmo de sus palabras, a entender el significado detrás de cada símbolo, y a sentir que, aunque sus cuerpos estaban separados por barrotes, sus espíritus se acercaban cada vez más. Taklissim le habló de la danza del águila y del venado, de la importancia de respetar la tierra y a los ancestros, y de cómo cada estrella en el cielo guardaba historias de coraje y esperanza. Y así, entre mantas bordadas, dibujos en las paredes y silencios compartidos, nació el primer gesto de un amor que desafiaba no solo a la razón, sino a todo un mundo que quería mantenerlos separados. A pesar de la ternura que comenzaba a florecer entre ellos, Isabel sentía en su pecho una tormenta que no lograba calmar. Cada vez que regresaba a las paredes frías del fuerte, la sombra del juicio y del miedo se hacía más grande. Su padre, don Vicente, no era un hombre que olvidará ni perdonará fácilmente. La idea de que su hija estuviera unida, aunque fuera por fuerza o castigo, a un apache prisionero, quemaba en su orgullo y amenazaba con destruir lo poco que quedaba de la familia. Isabel luchaba contra ese dolor interno, contra la vergüenza que le habían intentado imponer desde niña, contra la tristeza de sentirse atrapada entre dos mundos que no la aceptaban. A veces, en la soledad de su habitación, lloraba sin ruido, abrazando la almohada como si pudiera contener en ella todas sus lágrimas y sus miedos. Se preguntaba si algún día podría ser libre de verdad, si podría amar sin cadenas, sin miedo al que dirán, sin sentir que su cuerpo era un castigo o una vergüenza. Al mismo tiempo, Taklissim enfrentaba sus propios fantasmas. La celda donde estaba encerrado era más que un lugar físico, era un símbolo de la injusticia que habían vivido su pueblo y él mismo. Recordaba las batallas perdidas, la traición de quienes prometieron paz y solo trajeron cadenas, y el peso de llevar la responsabilidad de su gente en sus hombros. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Isabel se había convertido en una luz inesperada,
una esperanza que le recordaba que todavía existía belleza y humanidad, incluso en los lugares más difíciles. Había días en que la tristeza y la rabia amenazaban con derrumbarse, en que la soledad parecía invencible, pero entonces se miraban, y en esos ojos cansados y sinceros encontraban fuerzas para seguir. El amor que nacía entre ellos no era un amor fácil ni dulce como en los cuentos, sino un amor valiente, que desafiaba el odio, la incomprensión y el destino. Sabían que el camino sería duro, que la sociedad y las circunstancias los condenaban a ser enemigos, a ser una historia que pocos entenderían o aceptarían. Pero también sabían que ese amor era más fuerte que cualquier barrera, porque estaba construido sobre la verdad, la paciencia y la esperanza. Isabel decidió, en silencio y con una determinación renovada, que no se rendiría. Que lucharía por ese amor, aunque eso significaba enfrentar al mundo entero, incluso a su propio padre. Porque había descubierto que el amor verdadero no se impone ni se teme, se elige y se defiende con todo el corazón. Las noches en el fuerte habían cambiado para Isabel y Taklissim. Ya no eran momentos de miedo ni de soledad, sino de un encuentro silencioso que parecía desafiar el paso del tiempo y el peso de las cadenas. Cuando la oscuridad caía y las estrellas comenzaban a brillar, el fuerte parecía respirar con ellos, como un guardián que velaba por ese vínculo secreto que había nacido en medio de la guerra y el olvido. Una noche especialmente clara, el viento se coló por las rendijas de la celda trayendo consigo un susurro que parecía hablarles en lenguas antiguas, historias que habían viajado con el aire desde las tierras donde el sol se ponía tras las montañas lejanas. Taklissim tomó su pequeña flauta de hueso y, con dedos firmes y delicados, comenzó a tocar una melodía suave y triste, una canción que hablaba de raíces profundas, de libertad y esperanza. Isabel cerró los ojos y dejó que la música penetrara su piel, que despertara en su interior emociones largamente dormidas. Apoyó la cabeza en el hombro de Taklissim, sintiendo el latido firme de su corazón, el calor de su cuerpo junto al suyo. En ese instante, las paredes de piedra parecían desaparecer, y solo quedaban ellos dos almas que se habían encontrado en medio del mundo y que ya no querían soltarse. Taklissim la miró y en sus ojos había ternura y un compromiso silencioso. No importaban las diferencias, no importaba el odio que los rodeaba, porque en ese pequeño espacio había nacido algo sagrado. Algo que ni el tiempo ni el odio podrían romper. Isabel, por primera vez, sintió que no estaba sola ni perdida. Había encontrado en Taklissim no solo un compañero, sino un refugio. Y en ese refugio decidió quedarse, a pesar de las tormentas que aún se avecinaba. El viento, que parecía ahora más fuerte, siguió susurrando, como si llevara consigo la promesa de un futuro donde el amor y la esperanza serían más poderosos que cualquier barrera. La calma que Isabel y Taklissim habían logrado construir entre sus silencios y gestos comenzaba a tambalearse con la llegada de una tormenta mucho más dura que el viento que soplaba en las noches del fuerte. No era solo una tormenta de lluvia y truenos, sino una tormenta de rabia, miedo y orgullo herido que se desató en el corazón de don Vicente. Los rumores habían llegado hasta sus oídos como flechas envenenadas. Habían visto a su hija conversar demasiado cerca del Apache, habían escuchado sus risas suaves y presenciado la ternura en sus gestos. Para él, aquello no era más que una traición imperdonable, una mancha oscura en el linaje de su familia que debía ser borrada de inmediato. Con la furia de un hombre que no acepta ser desafiado, don Vicente ordenó que la vigilancia se intensificara, que no se permitiera ni un solo encuentro entre Isabel y Taklissim. Pero no bastaba con eso, también quería que el guerrero pagara el precio por lo que consideraba una insolencia. Las amenazas comenzaron a recorrer el fuerte, y la tensión se volvió insoportable. Isabel, al enterarse de las medidas que se tomaban para separarlos, sintió como el mundo se cerraba sobre ella. La idea de perder a Taklissim, de volver a la soledad y al miedo, le parecía una condena peor que la prisión misma. Pero ya no era la niña que se escondía tras las cortinas, era una mujer que había encontrado en ese amor una fuerza nueva, una razón para luchar. En secreto, comenzó a planear formas de mantener viva esa llama, aunque fuera con pequeños mensajes ocultos, con gestos furtivos que nadie pudiera ver. Sabía que el enemigo más grande no estaba solo en el fuerte, sino también en las cadenas invisibles del miedo y la tradición. Taklissim, por su parte, sentía la presión de un destino que parecía querer separarlos para siempre. Pero en sus ojos brillaba una determinación férrea.
Sabía que el amor que sentía por Isabel era un acto de rebeldía y de esperanza, un acto de resistencia contra un mundo que solo entendía la guerra y el odio. Ambos comprendieron que la tormenta no había hecho más que comenzar, y que su amor sería probado una y otra vez. Pero también sabían que, mientras se tuvieran el uno al otro, ningún viento ni trueno podría apagar la llama que habían encendido juntos. La noche era profunda y silenciosa, como si el mundo entero contuviera la respiración. Isabel sabía que al amanecer todo cambiaría, la separación, el encierro más estricto, la imposibilidad de verse siquiera de lejos. Pero en su corazón ardía una llama que no se apagaría, un fuego que solo el amor verdadero puede encender. Con pasos cautelosos y el alma temblorosa, se dirigió a la celda donde Taclísim esperaba, quizá por última vez en mucho tiempo. Sus miradas se cruzaron en un instante eterno, lleno de promesas, de tristeza y de una ternura indescriptible. No importa lo que pase, dijo Isabel con voz firme, aunque un hilo de emoción la quebraba. Jamás te olvidaré. Ni el fuerte, ni mi padre, ni nadie podrá borrar lo que hemos construido en este tiempo. Taclísim tomó sus manos con una fuerza serena y mirándola a los ojos, le susurró. Aquí, bajo estas estrellas que han visto nacer y morir tantos sueños, juro protegerte siempre, aunque el mundo intente separarnos. Porque lo que tenemos es más fuerte que el miedo, más fuerte que el odio y la distancia. Se quedaron así, abrazados en la oscuridad, dejando que el universo fuera testigo de ese juramento silencioso. En ese instante, ni la prisión ni las cadenas podían tocar el vínculo que había nacido entre ellos, un amor que trascendía cualquier frontera. El viento susurraba fuera, como aprobando ese compromiso, como prometiendo que mientras hubiera vida en sus corazones, su historia no terminaría allí. El tiempo pasó, y aunque la historia de Isabel y Taksim enfrenta tormentas y silencios, su amor quedó grabado en la memoria de la tierra y en el corazón de quienes alguna vez creyeron en la fuerza de un encuentro inesperado. No fue solo la historia de una noble y un guerrero apache, sino el símbolo eterno de que el amor verdadero puede florecer incluso en los lugares más difíciles, y que la esperanza nunca muere, aunque el mundo parezca querer apagarla. Si esta historia te tocó el alma y quieres seguir viajando conmigo a través de relatos que emocionan, inspiran y reviven el pasado con pasión, te invito a suscribirte. No te pierdas ninguna aventura, ningún suspiro ni ningún secreto guardado en las páginas del tiempo. Haz que estas historias sigan vivas. Suscríbete hoy y acompáñame en este viaje inolvidable donde cada historia es un puente hacia emociones profundas y recuerdos imborrables. Suscríbete ahora y mantén viva la llama del amor y la memoria.